Para ir pensando y un poco en la misma línea, ¿no? Todo. Muy bien. Pues nada, Blanca me había propuesto otro título, no Ontología de la diferencia, que suena muy rimbombante, sino otro título que también es muy rimbombante, que era Ontología de la diferencia en los primeros siglos, en los 3 primeros siglos, algo así. Porque efectivamente es una época que he trabajado, bueno, los 5 primeros siglos, ¿no? No, le dije, hombre, le puse un poco de pegas para ese título, pero sobre todo por una razón, y es porque me parecía demasiado histórico. Yeah. Sí, que parecía como decir, bueno, a ver qué dice fulanito en esa época, qué tal y cual. En realidad, como son autores que en parte conozco, pues es más fácil para mí, digamos, el decir, bueno, fulanito dice, deja de decir. Pero mi interés, me parece que el interés de los que estamos aquí no era ese, no era hacer una cosa histórica sin más, sino tocar los temas, ¿no?, relacionados con la diferencia, bien, tal como yo los veo, ¿no? Mi problema es que mis interlocutores son gente de esa época, gente que vosotros probablemente no habéis estudiado nunca y no sonará el nombre, o si lo conocéis, a lo mejor algunos lo conocéis mucho, pero en cualquier caso, sea como sea, lo de menos son los nombres, ¿vale? Es decir, que yo puedo hablar de nombres, puedo citar a Porfirio, por ejemplo, ¿no? Bueno, da igual que lo diga Porfirio, que lo diga quien sea, ¿vale? Pero bueno, son autores que conozco más, y entonces si hay que hacer alguna referencia a algún texto, alguna cosa, para una frase, ¿no?, típica, citaré a algún autor de estos sin más. Esa es la primera observación. La segunda es que yo le pasé a Blanca un texto que había escrito y había presentado y que se va a publicar ahora, dentro de poco, sobre estos asuntos, más académico, citando, pues, citar mucho, la verdad, porque me pidieron tampoco que no citara, ¿no? Pero bueno, algunas poquitas citas, tal, más académico, donde aparece esto Porfirio, aparece Aristóteles, aparece tal. Y algo de eso voy a contar también hoy. O sea, que algunos a lo mejor tenéis, Blanca desde luego lo conoce, me ha dicho Pedro Juan también, algunos más lo conocéis, pero no voy a seguirlo directamente porque me parece que es demasiado académico, y no creo que interese eso. Entonces voy a hablar de esas cosas siguiendo un poco el hilo de ese artículo, pero tratando de ir lo más posible directamente a la cuestión. No. Otra cuestión previa. Yo no estoy seguro, más bien lo contrario, de estar de acuerdo con todo lo que ha dicho Blanca. Es decir, que cuando ella me dijo de venir y de hablar, no sé qué cuánto, y tal como veía los asuntos, le dijo, hombre, yo no sé si, yo no lo veo exactamente así, tal, una típica cosa que no, pues lo normal, ¿no? Pero ella me insistió y me dijo, sí, no, porque todo lo que estás haciendo me interesa, ¿no? Y creo que interesa. Vale. Entonces yo me veo más en esta situación como un muñeco del pim pam pum, ¿no? O sea, si yo voy a contar cómo lo veo, esperando que luego, empezando por ti, digas, pues esto no, y esto tampoco, y por supuesto que no, etcétera. Pero me parece que eso tiene valor también, o sea, que en la medida, a lo mejor resulta que estamos muy de acuerdo, pero en la medida en que haya un sparring al que pegar golpes, pues también eso tiene su valor, ¿no? O sea que vengo dispuesta a eso, no vengo con ningún ánimo de crear aquí un edificio sistemático partiendo de las mismas cosas que ha dicho Blanca, etcétera, ¿no? Sino, con toda franqueza, voy a decir las cosas como las veo. En parte coinciden con algunas cosas que ha dicho Blanca, en parte no del todo. Y bueno, Blanca y todos los que dice aquí, ¿no? Alberto también, que es el otro ponente. Entonces, quizás lo primero es una cuestión un poco autobiográfica para plantear el asunto. A mí, ¿por qué me interesa lo de la diferencia? Que así dicho en general es un tema un poco raro, todo hay que decirlo. Un poco de confesión pública. Yo creo que la diferencia entre ser cristiano, ser judío, ser musulmán tiene que ver con la diferencia. Es decir, yo creo que la Trinidad cristiana, creer que Dios es una Trinidad, implica que la diferencia es primera. Pensar que Dios es uno y se acabó, y pensar que decir otra cosa es asociacionismo o politeísmo, etcétera, etcétera, pues es algo muy característico, por ejemplo, del Islam o del judaísmo.
hablar de Dios en términos estrictamente monoteístas. Esto es una cuestión que no viene a cuento de filosóficamente hablando, porque es una cuestión, ya digo, muy personal, muy autobiográfica, pero eso siempre lo he tenido dentro. Es decir, bueno, si el cristianismo es verdad, la diferencia es primera. Entonces, cuando yo cuento esto algunas veces me dicen, bueno, tú vas a resolver el tema de la Trinidad, ¿no? Y digo, no pienso semejante cosa, no pienso llegar a tanto, pero digamos, una de mis inquietudes así más personales, por la que he ido buscando aquí y allá en este asunto de la diferencia, es porque bueno, lo de la Trinidad me parece importante, ¿vale? Y la unidad solo no me vale, digamos, desde esa perspectiva, ¿vale? Primer asunto. Luego hay, digamos, más cuestiones autobiográficas, ¿no? Que es, por ejemplo, cosas que acaba de decir Blanca. Yo estudié en Navarra, en la universidad, y en una época además en que se explicaba mucho Santo Tomás y mucha filosofía medieval, lo cual me parece muy bien, y de hecho yo me dedico en buena medida a cosas de esas. Y me hablaron mucho de la diferencia de esencia, acto de ser, y lo estudié mucho. Sinceramente creo que he dedicado muchas horas a este asunto, probablemente con poco éxito, porque quizás no me he enterado del asunto bien, etcétera, pero he puesto mucho esfuerzo, digamos, mucha dedicación en entender esas cosas. Y con Polo también, es decir, con Polo más todavía, ¿no? Digamos, me he pegado, digamos, con él muchas veces, ¿no? Hablando de cosas de este estilo, y lo que acabas de comentar de la antropología, el acto de ser, bueno, de la libertad, etcétera, todos estos temas. Y lo mismo entonces me hablaban de esta distinción, de esta diferencia entre esencia y acto de ser, en todas estas cosas, de muchas maneras. Y también otra cosa que se me hablaba mucho era de la diferencia de los trascendentales. Trascendentales, esto es de la escolástica, que sonará, ¿no? El ese, el ser, el uno, lo verdadero, lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y reconozco que todo aquello me parecía muy interesante, fascinante. De hecho, estoy a vueltas con esto siempre, ¿no? Y en clases explico estas cosas, etcétera. Me parece fascinante. Pero no del todo claro, vamos a decirlo así, ¿no? No del todo claro, donde se presuponen muchas cosas y donde, por decirlo así, no toco fondo. O sea, en filosofía o en general, bueno, en la vida, ¿no? Cuando uno piensa cosas, a veces uno tiene la sensación de que está tocando suelo y que, bueno, la sensación, que puede ser completamente falsa, pero que tiene un punto de partida, unos puntos de partida, unas sólidas, y otras veces que no. Una vez que uno piensa que está flotando y arenas movedizas ahí hundiéndose y que no sabe bien por dónde va. Con estos temas me pasaba a mí algo así, allí en Navarra, ¿no? Y por eso probablemente seguí estudiándolos y ahí ando, ¿no? Luego, cuando empezamos a tener, ¿cómo lo llamabas tú antes? Rollos, ¿no? Rollos varios, así como este, ¿no? Es decir, líos así de reuniones, seminarios, etcétera, ¿no? Con Blanca, salía mucho el tema de la diferencia sexual, o diferencias de otro estilo, ¿no? Pero sentido de la diferencia más de un carácter más antropológico. Y claro, te das cuenta, por ejemplo, la diferencia personal, ¿no? El yo, el tú, el otro, el no sé qué, el nosotros, x, ¿no? Que hay muchas cuestiones antropológicas donde la diferencia es importante y a mí también me parece que tiene mucha relación con todo esto que acabo de decir antes, o sea, con cuestiones muy metafísicas, muy teológicas, como puede ser la Trinidad, etcétera, pero que hay una vinculación importante. Yo creo que por esos intereses es por los que Blanca quería que yo estuviera aquí hoy, ¿eh? Por esa mezcla de intereses metafísicos, ontológicos, tal, ¿no? que me vienen por una parte, teológicos, aunque no sepa mucha teología, antropológicos, y por ese afán de decir, bueno, tratar de ir buscando. Y sí es verdad que como buscador me considero bueno, o sea que no por lo que logro, no porque encuentre oro, sino porque busco mucho. Es decir, en esa línea, en todo ese territorio, ya hay gente que se ríe de mí y se burla y tal, y dice, joder, tú estás haciendo con este asunto, que no sé qué, porque es verdad que es un poco obsesivo, ¿no? El ir buscando aquí y allá cuestiones sobre eso. Entonces este es el contexto, ¿vale? Del que
Hay una razón, en mi caso, más externa, pero para la gente que conoce la filosofía actual le resultará también familiar, y es que el tema de la diferencia está de moda en los últimos 50 años. Sí, más o menos, 50, 60 años. Hay una prehistoria, entre comillas prehistoria, que tiene que ver con Nietzsche, que tiene que ver con Heidegger, y en particular las lecturas que hace Heidegger de Nietzsche. Un texto de Heidegger que es el Nietzsche, unas conferencias que se publicaron en los años 50 de Heidegger sobre identidad y diferencia. Y luego, a raíz de todo eso, digamos, es un asunto muy rápido, lo digo de manera muy rápida, pero a partir de los años 60, 70, hay una serie de autores, muchos de ellos franceses, que os sonarán algunos, que aunque no estéis en el mundo de la filosofía, como Derrida, Deleuze, o Lyotard, bueno, Bátimo, italiano, bueno, etcétera. Bastantes, que se ha solido englobar bajo el término posmodernidad. A todo el mundo le sonará esto, ¿no? Aunque no esté en el mundo de la filosofía. El tema estrella de los posmodernos es la diferencia, ¿vale? Para entendernos. Es decir, el tema de la diferencia es, desde el punto de vista filosófico, de debate filosófico, es un tema que ha estado por lo menos muy en primera línea hasta los años 90, hasta hace 10, 20 años. Y sigue estándolo, no tanto como de los años 60 y 90, pero sigue estándolo. En particular hay un autor que sigue estando muy presente en estas cuestiones sobre la diferencia, que es Deleuze, Deleuze, para los que no lo conozcáis, que es un autor, digamos, que ha mantenido otros de estos, han pasado un poco ya más a un segundo plano, pero Deleuze, aquí en la Complutense, por ejemplo, se estudia mucho, y muchas tesis, y muchos estudios, y muchos debates. El mundo de la política, Deleuze tiene una presencia en la política española importante. Aunque nadie me lo ha dicho, pero estoy seguro, porque conozco a las personas que están ahí metidas y que son de filosofía, y eso es su mundo, ¿no? Es decir, el tema de la diferencia, esto de ontología de la diferencia, para alguien que dedicado a la filosofía actual, inmediatamente le suena a Deleuze, ¿vale? O sea, vamos, ayer estaba con una de filosofía, tal, y bueno, esto, ontología de la diferencia va a ser, porque le dije, voy a hablar, o sea, de Deleuze, ¿no? Y yo, pues mira, no voy a hablar de Deleuze, voy a hablar de Porfirio. Y digo, bueno, pero eso ya es una cuestión biográfica, o sea, que no, yo no he empezado por Deleuze, sino que, aunque Deleuze le leo desde hace años, pero es un poco, bueno, pues tener interlocutores más actuales y no irme ahí a gente tan vieja como Porfirio, ¿no? O Aristóteles. Pero el tema de la ontología de la diferencia, aunque suene muy así, muy especulativo y muy tal, igual, es en el debate filosófico actual está muy presente, ¿vale? Y además, en el caso de Deleuze, como ontología. O sea, Deleuze es un autor que, por ejemplo, ha estudiado a Duns Scoto. Bueno, Duns Scoto es un señor de 1300, ¿no? ¿A qué viene ahora que en el año 2000 estemos hablando de Duns Scoto? Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Ese es el contexto. Entonces, claro, lo primero que viene después de todo esto es diferencia significa un poco todo. O sea, el primer contacto con estas cuestiones es que, bueno, que tendrá que ver la diferencia sexual, o la diferencia, digamos, personal, o la tecnidad, o que tendrá que ver con, pues, no sé, la identidad nacional y las diferencias, ahora que se habla, ¿no? Pues lo diferente que es una nación o un pueblo, lo que sea, tal, bueno, o que tendrá que ver esto con eso, con Porfirio, con Deleuze o con X, ¿no? O sea, la primera conclusión que yo diría es, que suena un poco así, que diferencia se dice en muchos sentidos, ¿vale? Algo tan simple como eso, ¿no? O sea, que hablamos de diferencia en contextos muy distintos, muy diferentes, que aparentemente no tienen nada que ver, ¿vale? Si revisamos cualquiera que conozcáis un poco la historia de la filosofía
en cada autor aparece el tema de la diferencia de muchas maneras, ¿no? Y aparece a veces muy en primer plano, a veces no tanto, pero estuve en una tesis sobre Spinoza hace 4 o 5 días y ya todo sobre el tema de la diferencia, tal como lo plantea Spinoza, ¿eh? Te vas a Platón, es otra manera de hacerlo, te vas a Heidegger, otra manera de hacerlo, etc. Pero el tema de la diferencia es un tema en la historia de la filosofía muy común. Y la manera de plantearlo es muy diferente, ¿vale? En unos casos y en otros. Entonces, lo de ontología de la diferencia, ¿cuento de qué viene? Bueno, no habrá, digamos, tal como yo me lo planteo, no habrá, y creo que sí, no habrá un sentido primero de la diferencia. Es decir, no habrá de todas estas formas, de todos estos sentidos en que se puede hablar de que algo es diferente, que algo es distinto, no habrá una manera de hablar de la diferencia primera en el sentido en que está presupuesta en todas las demás. Es decir, que cuando hablamos de la diferencia de la manera que sea lo más dispar, lo más alejado que pueda parecer una cosa de la otra, no habrá una manera primera de hablar de la diferencia que se presupone, que está siempre implícita en todas otras expresiones acerca de la diferencia. Claro, uno puede decir, bueno, la Trinidad. Claro, pero bueno. Y dice, bueno, entonces hay que hacer, ¿no? Los que sabéis teología como Blanca, ¿no? Pues hay que hacer teología trinitaria. Bueno, yo no soy capaz, o sea, no tengo capacidad para eso, no he estudiado tanta teología como para eso, entonces ahí no me puedo meter, digamos, no me puedo meter con seriedad. Pero sería eso, o sea, si queréis, digamos, el trasfondo del asunto, y decir, bueno, pues si hay una diferencia primera, pues probablemente el lugar propio donde habría que decirlo es en la Trinidad cristiana, ¿no? Para la gente, digamos, que pensemos que la Trinidad cristiana tiene una relevancia, ¿vale? Habría otra manera de plantearlo, sería insuficiente, también en ese terreno, digamos, tradicional, medieval, etcétera, que sería la creación. Bueno, pues la primera, el sentido primero de la diferencia es Dios y las criaturas. Pero yo diría que es poco si lo comparo con lo que es la diferencia en la Trinidad. Y me parece además que el tema de la Trinidad puede ser la diferencia entre creador y creación puede ser enfocada de muchas maneras y por ahí yo creo que no es un camino especialmente útil, ¿no? El trasfondo polémico con el que se plantea ahora el tema de la diferencia, porque es un trasfondo polémico, o sea, estos posmodernos, digamos, o un Nietzsche o un Heidegger, ¿no? O otros autores, ¿no? Pero digo estos por ser los más así conocidos, ¿no? Cuando hablan de la diferencia y afirman tanto la diferencia, hay un objetivo contra el que van directamente, que es la unidad. O sea, todos estos autores, cuando afirman la diferencia, están criticando la unidad, así dicho de manera rápida, ¿no? Y normalmente son autores que no tanto se refieren a la unidad, digamos, de un Dios en sentido monoteísta, que les pilla ya muy lejos, sino están hablando de la unidad de los modernos. Es decir, por ejemplo, la unidad del marxismo, la idea de que toda la historia tiene una unidad, o la idea de que toda la realidad tiene una unidad desde el punto de vista de la naturaleza, o cuestiones de este estilo. O sea, o la unidad que promueve la ciencia, las ciencias naturales, en el sentido de una unidad de medida que te permite medir según esa misma unidad de medida todas las cosas, y a medida en que hay una misma unidad de medida todo queda digamos medido por la misma unidad.
O, por ejemplo, contra la unidad de la dialéctica, en el caso de Deleuze. Deleuze tiene una enemiga, digamos, principal, que es la dialéctica, o sea, Hegel. En la medida en que tú piensas todo dialécticamente, todo culmina en una unidad de la razón, o todo, digamos, está dirigido por la unidad de la razón que piensa de manera dialéctica. Entonces, la unidad de la dialéctica, tal como la plantearía Marx o Hegel o cualquier otro, es un tipo de unidad contra la que habla Deleuze. En general, bueno, y por supuesto la unidad de un Dios creador, o de etcétera. Todo eso se da, por supuesto, pero no suele ser el punto de debate principal, porque considera que en estos autores que es un tema ya pasado, de alguna manera, ¿no? Pero, ya digo, la cuestión de la diferencia se plantea normalmente en términos polémicos contra la unidad. Tal como yo lo veo, cabe pensar la diferencia salvando la unidad. La cuestión de autores como Deleuze, o autores modernos, posmodernos, ha sido siempre la disolución de la unidad. Es decir, expresiones del tipo de la fragmentación, de las huellas, la dispersión, son expresiones muy típicas de esta tradición posmoderna, ¿no? Que es un poco subrayar que no hay unidad y lo que hay es ficciones, relatos aislados, dispersos, que no tienen una unidad y que de alguna manera bueno, es lo que hay, tratas de buscar sentido allí donde no lo hay, donde no se puede encontrar, y esas unidades de sentido pues son fragmentarias, dispersas, ¿vale? Yo pienso que no, pienso que cabe salvar esa prioridad de las diferencias. Esa prioridad de la diferencia, acabo de hablar de una diferencia primera, y cabe al mismo tiempo hablar de unidad, y que unidad y diferencia, y estoy de acuerdo que la unidad de la dialéctica no es suficiente, también. Este sería, digamos, todo esto es muy introductorio, pero a la vez ya es muy digamos, entra bastante de lleno, ¿no? Yo creo que no sé, es de hora, voy a ir viendo. Pues bien. Sí, pero vamos, para saber, no si voy bien o mal, sino sobre todo si ya tengo una media hora, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, los papeles que le pasé a Blanca de este texto que publicaré ahora, es un texto que tiene 3 partes. Una primera parte donde, aprovechando textos de unos autores, estos más antiguos, trato de establecer por dónde creo que se puede encontrar algo así como una idea de la diferencia primera, que es lo más metafísico, digamos, más ontológico, que entra más de lleno en esto, ¿vale? En segundo lugar, hay un segundo apartado que tiene que ver con la ciencia, es decir, con esa idea de cómo la ciencia ve toda la realidad desde el punto de vista de la identidad y presupone, tiene un presupuesto, a mi modo de ver, que es que las diferencias tienen como sujeto la identidad. Entonces es una discusión en ese terreno, la identidad y la diferencia, con respecto a la ciencia. Con respecto a, digamos, a un equívoco que puede haber en el mundo de la ciencia. No la ciencia, además la ciencia en general es como no decir nada, ¿no? Es muy simplista todo, ¿no? Bueno, ese es el segundo apartado que estaba en ese texto. Y el tercero es una consideración de cómo la propia percepción sensible, o sea, nuestro conocimiento, digamos, más inmediato de la realidad, es siempre diferente. Es decir, que no hay datos hechos puros, sino que cualquier dato a nuestra percepción sensible tiene ya un carácter interpretativo. Es decir, que cuando percibimos ya estamos interpretando.
y en esa medida el dato puro, el hecho, los hechos incontrovertibles, eso que suele decir, ¿no? Los hechos, ¿no? Esto es un hecho, tal, ¿no? Eso no está, ¿vale? Y ese es el tercer punto, ¿no? Todo eso evidentemente no voy a verlo, ¿no? Pero sí por lo menos decir algo, al menos del primer apartado, esto es el sentido primero, la diferencia, que encaja más con el título, y luego alguna alusión a los otros dos, ¿no? Entonces, los autores de referencia, los digo que no tienen ningún valor, pero en general, yo no sé si todos conocéis una corriente filosófica que tiene especial importancia entre el siglo III y el siglo VI, que es el neoplatonismo. Imagino que a muchos por lo menos os sonará, ¿no? El neoplatonismo es una derivación de una interpretación de Platón importante en esa época y que luego tiene mucha influencia posteriormente, aunque ya no se hable de neoplatonismo, pero como se habla ahora en los manuales, ¿no? de esos autores, del siglo III y el siglo VI. Ahí había Plotino, es el primero que habla se considera, ¿no? El iniciador de todas esas ideas. Luego está Porfirio, al que ya he referido, Boecio, que en el mundo latino pues transmite esas cosas. Bueno, y muchos otros, ¿vale? Y que también están en la base de muchas de las ideas de Santo Tomás, estos autores, ¿no? Bueno, estos autores, algunos textos, algunas cosas, Boecio, por ejemplo, en particular, etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese mundo de los neoplatónicos, hay una tesis que resumo muy rápidamente, y es que Dios, son politeístas, pero bueno, el Dios primero, si queremos, Dios, el uno, como lo califican ellos, el uno en sí, la unidad primera, es inalcanzable, inaccesible. Es lo que se suele después decir, hablar de teología negativa. Dios está más allá, absolutamente trascendente, no podemos decir nada de él, solo podemos decir son negaciones de lo que no es, pero no lo que es, bueno, este tipo de cosas. Una tesis típicamente neoplatónica. Dios está más allá, absolutamente. Son autores paganos en su mayoría, no, prácticamente todos, salvo 2 o 3. Pero subrayan esa idea de que Dios está más allá. Y una segunda tesis, también muy típica de ellos, es que la inteligencia así con mayúscula, pero bueno, en general la razón, y en ese sentido, digamos, por supuesto, la inteligencia humana, está subordinada, está en un segundo escalón, digamos, más abajo, manifiesta algo de ese uno, de ese Dios, de Dios, manifiesta algo, pero lo manifiesta, digamos, de una manera que nunca es completa, porque Dios siempre queda más allá. Entonces, lo que la inteligencia es capaz de mostrar es siempre eso, la manifestación de algo que por sí es oculto, con lo cual eso que está oculto, esa divinidad que está oculta, pues de alguna manera queda siempre, por decirlo así, siempre puede sorprendernos, digamos, ¿no? Ese es el esquema, digamos así, básico a niveles de diferencia. ¿Cuál es la primera diferencia, diríamos? Dios y la inteligencia, ¿vale? Entonces, hay un autor, que es Porfirio, pero da igual quién sea, que dice, bueno, esto se puede pensar de una manera muy próxima a Aristóteles, ¿no? Porque es un neoplatónico y dice, bueno, Aristóteles en realidad decía lo mismo, ¿no? Aquí hay que cambiar un poco las palabras. Y él cambia las palabras diciendo, a Dios, al uno en sí, del que habla Plotino, podemos calificarlo como el ser. Él habla del ser como infinitivo, ¿no? El einai, ¿eh? Lo que luego los latinos dirán el ese, el ser, ¿vale? El ser puro, dice, el ser puro, el ser cazaros, el ser absoluto, el ser a secas, digamos, ser sin calificativo, sin nada, ser, ¿no?
que es precisamente eso, inalcanzable, inabarcable, tal. No podemos decir nada, el ser puro, que es ser, ahí te quedas, ¿no? Los ojos en blanco y no avanzas, ¿no? Y dice este tal Porfirio, dice también, dice, bueno, Porfirio es de hacia 300, año 300 más o menos, para situarlo. Y dice, bueno, ¿y la inteligencia qué es? La inteligencia, ¿qué es lo que está en la inteligencia? La inteligencia lo que está es los entes. O sea, no el ser puro, sino el ser que se manifiesta en algo que es. No significa ente. Algo que es. O sea, no simplemente el ser puro, sino el ser ya diferenciado, unos seres, unos entes diferenciados unos de otros. Entonces, conclusión, que él dice, bueno, lo primero es la distinción entre ser y ente. Eso, para los que os hayáis interesado por Heidegger, ya en época actual, es lo que Heidegger llama la diferencia ontológica, que es algo muy popular, digamos, en filosofía y muy que se toma a veces un poco a burla, ¿no? Porque, bueno, Heidegger, la diferencia ontológica para arriba, ¿no? Y el tema es la diferencia ontológica, etcétera. Y yo, vamos, cuando explico estas cosas a los estudiantes o a otros, digo, bueno, pero, o sea, Porfirio hablaba de la diferencia ontológica, ¿no? Pero no, digo, y Boecio, ¿no? Que suena peor todavía, ¿no? Que es un autor del año 500 ya latino y que suena ya escolástico y carca además y tal, ¿no? Digo, sí, no, es el tema además, es el punto, ¿no? O sea, la diferencia ser y ente, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero claro, será otra cosa más distinta. No, se parece bastante a lo que dice Heidegger, o sea, porque se parece bastante. Bueno, digo todo esto porque al margen de autores, de épocas, de quién lo diga y quién no deje de decirlo, yo sí comparto bastante la tesis de que si hay un sentido primero de la diferencia, va en esta línea, ¿vale? Tiene que ver con la distinción entre ser y ente. El asunto es, bueno, no os digo lugares donde está todo esto, pero tres consecuencias, tres, si queréis, indicaciones a partir de aquí, ¿no? La primera es que en este planteamiento que Boecio, por ejemplo, expone de una manera axiomática y dice, bueno, la primera evidencia, el primer axioma, dice Boecio a partir de estas cosas, ¿no? De lo de ser y ente, dice, el primer axioma, lo primero conocido, la base que nos da más certeza, más firme para establecer cualquier tesis en filosofía es justamente esta. Pero lo dice así. Hay un trabajo que se llama De Hebdomadius, y entonces dice, voy a exponer axiomáticamente lo que yo considero que está en la base del presupuesto, los presupuestos primeros de la filosofía. Es decir, lo más evidente de todo. Y él, sorprendentemente, dice, lo primero, más axiomático, más claro, más evidente, es esto. Que una cosa es el ser y otra cosa es el ente. Es decir, el primer axioma es una diferencia entre ser y ente. Eso es lo que... eso quiere decir que lo primero que conocemos es a la vez, simultáneamente, el ser de una parte y algo que es, y el algo, digamos, ¿no? La forma, o como queráis decirlo, ¿no? La esencia, si se quiere, algo, el qué. O sea, tú no conoces el ser puro, sino conoces siempre algo que es, ¿vale? Y en ese algo que es, conoces a la vez el ser y conoces a la vez un qué. Y en esa medida tú estás conociendo el ente, algo que es, pero en el algo que es estás conociendo el ser, estás conociendo, digamos, a la vez, ¿no? Algo que es y el ser. No el ser puro, sino el ser en tanto que es algo, ¿vale? Eso es lo primero, digamos, más obvio que sale de esa distinción, ¿no? Bueno, hay una diferencia primera que tiene que ver con esto. Hay, en segundo lugar, otra consecuencia de todo esto, que me parece especialmente importante, y es que el ser no está en nuestro poder. Es decir, en esta tradición neoplatónica, tal, da igual que sea neoplatónico, sea lo que sea, ¿no?
Heidegger también se podría encontrar algo parecido, ¿no? En cualquier caso, lo que se está subrayando aquí con esa idea de que es inalcanzable el ser, de que el ser puro no es pensable, que está oculto, bueno, expresiones de este tenor, lo que se está diciendo es, el ser no está en nuestro poder. Es decir, el ser puro, digamos, lo que es el ser, así, entre comillas, ¿no? Aparte de ser una palabra, es algo que nos sorprende, que irrumpe, que no tenemos en nuestro poder, que no está bajo nuestro control, que no lo está. O sea, que siempre está más allá. En nuestro poder está, digamos, el pensar. El pensar, el pensar los entes, digamos, en pensar las cosas que son y el articularlas y el tratar de organizarlas, ordenarlas, etcétera. Todo el ámbito de nuestra inteligencia, si queréis, el ámbito del pensamiento, el ámbito de la libertad, el ámbito de la imaginación, el ámbito, hay todo un ámbito que tiene que ver, si queréis, en la manera más con la inteligencia, que sí está en nuestro poder, pero el ser no está en nuestro poder. Es decir, una cosa es lo que no está en nuestro poder y otra lo que está en nuestro poder. Eso es una distinción que también estos autores, en este caso estoicos, ¿no? Como Epicteto, no sé si sonará, autor de la época de Marco Aurelio, un esclavo estoico importante, ¿no? Pensador estoico importante, que luego está en San Agustín, estas cosas también, ¿no? Él decía que hay una distinción clave, desde el punto de vista ético sobre todo, ¿no? Que es distinguir lo que está en nuestro poder de lo que no está en nuestro poder. Con lo que está en nuestro poder, ahí es donde podemos intervenir, podemos, digamos, organizar nuestra vida y tomar decisiones de nuestra vida de lo que está en nuestro poder. Con lo que no está, ahí lo que hay que hacer es adaptarse lo mejor posible, adecuarse un poco, esto no está en mi poder, pues, bueno, a ver cómo lo conllevo, digamos, cómo esto se puede, pero es una distinción que Epicteto, por ejemplo, dice, es clave. Está lo que no está en nuestro poder. Eso lleva a un terreno ontológico, diríamos, vale también. El ser no está en nuestro poder. El pensamiento está en nuestro poder. Podemos pensar lo que queramos, podemos crear sentido, podemos crear un futuro, podemos podemos reconocer cómo es lo que aparece ante nosotros y tratar de organizarlo y pensarlo científicamente, etcétera, etcétera, etcétera. El pensamiento está en nuestro poder. Incluso podemos disponer de eso. Pero el ser es indisponible. No disponemos del ser. Y también, buscando en esto del sentido primero de la diferencia, entiendo que la diferencia de poderes es relevante. O sea, una cosa es lo que está en mi poder y otra lo que no está en mi poder. Es una diferencia de poderes. Es decir, desde dónde se articulan las diferencias, todo tipo de diferencias, muchos sentidos de las diferencias, no sé qué, no tan dispares, yo creo que tiene que ver con una diferencia de poderes. Hay algo que está en mi poder, hay algo que no está en mi poder. Y en un sentido, digamos, más preciso, el ser no está, o si se quiere, más ontológico, el ente sí lo está, ¿no? Lo que pienso sí lo está. Eso, a mí me gusta reformularlo de la siguiente manera. El ser no está en mi poder, pero yo sí puedo pensar acerca de los sentidos del ser. O sea, yo sí puedo, todo lo que aparece ante mí, tratar de encontrarle sentido, encontrar significación. Y yo puedo tratar de descubrir, de reconocer o de inventarme, cuando no tengo posibilidad más que de inventármelo, un relato o una exposición científica, si se quiere, si no gusta la palabra relato, o también un relato acerca del sentido de las cosas, acerca del sentido del mundo, del sentido del cosmos, del origen, del final, de la línea de la historia, la línea del cosmos, la línea de mi vida, o sea, el sentido de mi vida. Es decir, eso está en mi poder. El tratar de dar sentido a las cosas, empezando en mi vida o la vida de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Tratar de dar sentido.
Es decir, lo que está en mi poder sí es la capacidad de reconocer el sentido, el orden. Sentido significa, es como, a mí sentido tiene que ver con la red de carreteras, ¿no? O de tráfico. O sea, hay muchas, hay un orden, ¿no? En la realidad, que muchas veces no sabemos cuál es. Los físicos, como sabéis mucho más de eso, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cuál es el orden de la realidad y lo reconocemos, etcétera, pero otras veces tenemos que inventárnoslo no en plan, digamos, puramente aleatorio, o sea, arbitrario, sino cuando se escribe una novela o un guión de cine, o etcétera, uno trata de encontrar un sentido al ser. Es decir, ese ser que es indisponible, que no está en nuestro poder, una y otra vez tratamos de darle sentido. Entonces, yo sí creo que esa distinción entre ese ser indisponible y ese empeño que sí está en nuestro poder de dar sentido, de encontrar sentidos, de encontrar una significación, un orden, donde, claro, en una red, digo lo de la red de carreteras porque, claro, hay carreteras de una sola dirección. Y hay otras que no, que son de doble dirección. Y una cosa es la izquierda, otra la derecha. Hay una cosa de Aristóteles, que lo dice en muchos sitios, por ejemplo en física, ¿no? Hablando de movimiento, dice en acción y pasión. Y dice, bueno, una cosa es en la misma calle, o en el mismo camino, dice Atenas a Megara, ¿no? Dice, la misma calle, una cosa es la cuesta arriba y otra la cuesta abajo. Y bueno, la calle es la misma. O sea, el ser es el mismo. Ahora, el sentido es distinto. Una cosa es subirla y otra es bajarla. Una cosa es la cuesta arriba y otra la cuesta abajo. Una cosa es, dice, de Atenas a Megara. Dice, bueno, una cosa es ir de Atenas a Megara y otra cosa es de Megara a Atenas. La cosa puede ser completamente diferente, ¿no? Por atascos, por tal, por cual, por mil cosas, ¿no? La historia tiene un sentido en una dirección. Pero hay otros que es irreversible, pero hay otros sentidos que no lo son, que son reversibles, ¿no? Y que se pueden pensar, digamos, de muchas maneras y siempre resulta lo mismo, ¿no? Es decir, me parece a mí que esa distinción entre ser y ente puede reformularse en términos de ser y sentido, ser y sentidos en plural. Una y otra vez tratamos de dar sentido. Eso está en nuestro poder. El ser, diríamos, es indisponible, es inaccesible, nos puede sorprender una y otra vez de muchas maneras, y de hecho nos sorprende, y no podemos controlarlo, ¿no? Hay otra cuestión con relación a esto mismo, esta distinción ser y ente, que es la siguiente. Ya digo que estos es neoplatonismo, o sea, platonismo. Platonismo, todos sin duda conocéis que para Platón y los platónicos en general después, el ser es la forma, eidos, la palabra griega es eidos. Eidos, etimológicamente lo que significa es aspecto. Es decir, los entes, esto que sí está en nuestro poder, que es disponible, que pensamos, que es, digamos, lo que pensamos, el dar el sentido de las cosas, etcétera, que sí está en nuestro poder, que podemos pensar, tiene que ver con formas, es decir, con aspectos que nos presentan la realidad. El ser, este ser, entre comillas, del que más que una palabra poco más podemos decir, pero lo que sí tenemos nosotros son aspectos, formas. Y esas formas son las cosas que conocemos. Y desde Platón, por seguir con él,
Platón decía, bueno, sí, las cosas se presentan a nosotros bajo muchos aspectos, muchos eidos, muchas formas. Ahora, hay uno que es el fundamental, que es el de la identidad. Es decir, para Platón, y digo Platón porque tras él viene todo lo demás, para Platón, de todos los aspectos como se nos presentan las cosas, que son muchos, hay uno que resulta central, que es ese aspecto de cada cosa que se mantiene siempre el mismo. Es decir, que dice su identidad, que expresa su identidad. Los demás son secundarios. Es decir, aspectos hay muchos, o sea, la cosa se presenta de muchas maneras, el ser se presenta de muchas maneras, de muchas formas, bajo muchos aspectos, muchas perspectivas, si se quiere, ¿no? Ahora, hay uno, ¿sí?, dice Platón, que es el clave, que es el que da permanencia, el que da identidad, el que se mantiene siempre, a pesar de todos los aspectos cambiantes que pueda haber, que hace que Sócrates sea Sócrates, o que fulanito sea fulanito, o que el árbol sea el árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Eso es un supuesto que se ha mantenido a lo largo de los siglos y que yo creo que marca la ciencia tal como la conocemos, las ciencias en plural, ¿no? tal como las conocemos. Es decir, en el mundo de la ciencia y en el mundo de la filosofía también, en muchos sentidos, hay una manera de ver el mundo, hay un punto de vista, diríamos, dominante, que es la identidad, lo que permanece siempre, lo que se repite siempre de manera regular y que constituye, digamos, la realidad de las cosas. La cuestión es que es un supuesto. O sea que lo verdaderamente real, lo realmente real, como dice Platón, sea la identidad, es un presupuesto. No está dicho en ningún sitio. Más aún, cuando nosotros conocemos multitud de aspectos. Luego uno puede decir, sí, pero el fundamental es la identidad, ese es el mundo real. Podríamos argumentar en sentido contrario. No, yo lo que conozco de momento es muchos aspectos muy diferentes, y además aspectos diferentes que tienen que ver conmigo, personalmente, solo conmigo. Es decir, dicho de otra manera, mi mundo es mi mundo, y es el primero que aparece ante mí, y es mi mundo absolutamente irrepetible, porque tiene que ver con mi biografía, tiene que ver con lo que he vivido, tiene que ver con digamos, el mundo cultural, etcétera, todo lo que se quiera. Pero hay muchos mundos, hay infinidad de mundos, tantos como, no como personas, sino también como cosas. Ahí hay una tesis en estos autores, ya digo, neoplatónicos, aparece en Porfirio, en la sentencia número 10, aparece en Proclo, en la proposición 110 de la teología, aparece en Boecio. Después, bueno, os digo dos maneras de decirlo, ¿no?, que siguen, pero una es, como aparece en Porfirio, en Proclo, ¿no?, todo está en todo, pero en cada cosa está según su modo propio. Oikeios es la palabra griega, ¿no? Oikeios. Todo está en todo. Ahora, en cada cosa está según un modo particular de esa cosa. Es decir, el mundo aparece, digamos, todos estamos relacionados con todo, pero desde el punto de vista mío, el mundo aparece según mi modo propio. Y según el modo del perro que me he encontrado ya antes al venir, pues para ese perro aparece el mundo de otra manera. Y para una piedra, pues probablemente el mundo, las relaciones que tiene con el mundo, etcétera, pues tiene que ver, el mundo es de otra manera.
Para Dios es de otra manera. Para estos que son politeístas, pues para cada dios en particular, o para cada héroe, para cada demonio, para cada no sé qué, o para cada alma separada, o para tal, el mundo es diferente. Todo está en todo, todo tiene relación con todo. O sea, hay una unidad en todas las cosas. Ahora, habiendo unidad en todas las cosas, en cada cosa el mundo aparece de una manera particular. Esto en el lenguaje escolástico, que tiene una historia, en Tomás de Aquino, por ejemplo, se repite mucho, y además en textos muy rotundos. Lo digo en latín porque sonará en latín, pero se entiende igual. Con perdón. Que Isabel decía, no se diga, como diga en latín, bueno, con perdón, una cosa muy breve. Quid recipitur ad modum recipiendis recipitur. Todo lo que se recibe al modo del recipiente. O también, todo lo que se conoce al modo del que conoce, del cognoscente. Es decir, la cosa conocida se conoce de manera diferente según el que lo conoce. Si hablamos de conocimiento, si hablamos de recibir, pues ya ahí entran ya también las piedras o entra lo que sea, ¿no? Todo lo que se recibe según el modo del recipiente, según el modo del cognoscente. ¿Eso qué significa? Que todos los aspectos de lo real, todo lo real, etcétera, 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 digamos, uno recibe todo, pero según el modo del recipiente. Entonces, el modo de conocer de cada uno, el mundo que se presenta a cada uno, es todo, entre comillas todo, pero parcial, unilateral, limitado, de una manera o de otra. Que a partir de ahí se pueda avanzar buscando un mismo mundo compartido por todos, por supuesto. Ahí, por ejemplo, la dialéctica esta que tanto critica Deleuze puede jugar un papel bueno. Es que la dialéctica es simplemente la crítica racional. Es decir, tú dices una cosa, tienes una perspectiva unilateral, yo tengo otra perspectiva unilateral, otro tiene otra, y digamos, en el diálogo, en la discusión, en la controversia, etcétera, 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 se van buscando puntos comunes y se va buscando una unidad de discurso, una unidad de mundo, diríamos, más allá de esos mundos particulares que cada uno tenemos, ¿no? De esa manera propia que tenemos de referirnos a todas las cosas. Pero sea como sea, lo que queda en primer lugar es que lo primero que hay es que mi mundo es mi mundo. Es decir, hay una prioridad desde el punto de vista del conocer, punto de vista de estar en el mundo, digamos, una prioridad de cada uno a la hora de expresar un mundo. No hay un único mundo sin más, respecto del cual todo lo demás sea temas menores, ¿no? Superficiales. Bueno, ¿qué es lo que un poco de todo lo que es el experimento moderno y etcétera? Es decir, bueno, hay que crear experiencias, experimentos, etcétera, un lenguaje que permita pasar por alto todas las impresiones subjetivas, sentimientos, es la hora ya, ¿no? No, bueno. Impresiones subjetivas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que procurar crear experiencias que puedan ser compartidas por todos y que por lo tanto nos permitan sacar unas conclusiones acerca de un único mundo. Pero, y por supuesto, eso es maravilloso. En estos autores hay muchas críticas a la ciencia moderna, etcétera, etcétera. Eso es maravilloso, o sea, poder mostrar un mundo compartido por todos en terreno religioso, digamos, si uno es cristiano y acepta toda lo que es la realidad desde el punto de vista cristiano, ese es un mundo compartido por todos. Dios ha creado el mundo, Dios es así, y esto es, este es un mundo que es compartido por todos. Es un mundo compartido por todos, pero eso no quiere decir que se dejen fuera esos
mundos diferenciados de cada uno que están al inicio. Están al inicio y están al final, ¿no? Que es el otro asunto que quería decir. O sea, vamos a ver, yo puedo presuponer con Platón que la identidad es el sujeto de todas las diferencias, está en la base de todas las diferencias. Y por lo tanto, todas las diferencias son la expresión de la identidad. Un tema, en este caso también, neoplatónico, que me parece falso, ¿vale? Que todas las diferencias son expresión de la identidad. Uno puede suponerlo. O sea, es una tesis, una hipótesis metafísica como cualquier otra, ¿vale? Pero es una hipótesis que no está demostrada en ningún sitio. Lo que, en cambio, parece claro es que antes de decir que las diferencias son expresión de la identidad, antes que eso hay que decir que lo primero que tenemos son diferencias, mundos diferentes, no un mundo idéntico. Es decir, lo que primero tenemos, lo que con lo que nos encontramos es con nuestro mundo. Nuestro mundo y el mundo del topo o de cualquier animal, da igual. Eso es lo primero. Y que, aunque la ciencia luego busque tratar de recuperar las diferencias, ¿cómo la recupera? Con el tema de sujeto, predicados, es decir, tratando de establecer enunciados, remitiendo a un sujeto, a tal, y trata de recuperar las diferencias. Pero las diferencias están al principio. Entonces uno puede decir, bueno, las diferencias ya las tenemos, vean ustedes, son estas y son expresión de la identidad. Pero es, digamos, lo que ya se había presupuesto al principio. Tú presupones, con la hipótesis de que la identidad está en la base de todas las diferencias. Bueno, bien, presupuesto. Y concluyes, por tanto, la identidad está en la base de todas las diferencias. Bueno, ya lo he dicho al principio, no lo digas otra vez al final, no has concluido nada, esto lo estás presumiendo desde el principio. Es decir, hay diferencias al principio y luego hay diferencias al final. Es decir, que sea como sea, al final, admitiendo ese mundo compartido que nos ofrece la ciencia o que nos ofrece la religión, etcétera, etcétera, al final mi mundo sigue siendo mi mundo. Mi mundo sigue siendo mi mundo. Es decir, mi percepción del mundo, mi percepción sensible, o sea, mi contacto con el mundo, sigue siendo mi mundo. La atención. O sea, no hay mirada inocente, diríamos. Uno puede pensar que sí, que la mirada es inocente. Eso, por ejemplo, el otro día estuve en una mesa con arquitectos y eran gente de proyectos y análisis de formas, tal y cual. Y entre ellos está muy viva la cosa de que hay que mirar sin prejuicios, ¿no? Los colores, las formas, mirarlo directamente, un poco tipo zen, ¿no? Digamos, hay que estar ahí, ¿no? Desprendiendo de todo lo demás, ¿no? Y bueno, la verdad es que me dedica a decir que no a todo, ¿no? Pero justamente en el sentido, ¿no? De que no hay mirada inocente. Es decir, en esta habitación yo puedo mirar no millones, infinidad de cosas. O sea, yo fijarme en esta lucecita verde que está aquí y considerar que esto es lo relevante. O puedo mirar a ti, o puedo no mirar en ningún sitio y estar pendiente de puedo mirar millones, infinitas cosas en esta habitación. Ahora, mi atención está concentrada en unos cuantos aspectos, unas cuantas formas de... ¿no? Eso significa que mi mirada es selectiva, que yo atiendo en función de mi biografía, mi historia, dice Aristóteles, mi memoria, mi imaginación que guarda, tal. Es decir, yo tengo una historia detrás, o un cuerpo, lo que se quiera, ¿no? Algo detrás que es algo que hace que mire unas cosas y no mire otras. Una cosa de Aristóteles, ¿vale? Que es gráfica, no por otra cosa, sino porque es gráfica. En un momento dice, es momento de distinguir entre ruido y voz. Y explica, dice, porque cuando uno percibe una voz, interviene la imaginación. Y dice, interviene la imaginación porque
tiene significación aquello que oímos. O sea, ese ruido, no oímos un ruido, oímos una voz. Y bueno, pues es un ruido. Es como alguien que te habla que no te interesa nada, oyes ruidos. Pero cuando te interesa, o cuando estás pendiente por la razón que sea, etcétera, ese ruido tiene significación. Tiene significación en función de todo lo que has vivido previamente, de todo lo que has experimentado, de toda tu historia, de todo lo que te interesa, todas tus emociones vividas, placer, dolor, mil cosas, ¿vale? Hábitos, virtudes, vicios, lo que queráis, ¿no? Pero en cualquier caso, una cosa es el ruido y otra cosa es la voz. La voz significa. Eso quiere decir que cuando yo fijo mi atención en algo, lo fijo en tanto que es significativo, en tanto que es relevante. Pero esa relevancia que tienen las cosas que me rodean, tiene relevancia para mí, en particular. Eso no quita que pueda tener una relevancia para todos. Evidentemente hay un incendio en una casa, para todos es relevante, ¿no? O sea, hay un mundo compartido, etcétera, etcétera, hay toda una... Pero no hay mirada inocente. Toda la mirada es siempre diferenciada. Todo está en todo, pero en cada cosa según su modo propio. Es decir, el mundo aparece a cada uno de nosotros, lo que se recibe sería el modo consciente, según mi modo propio, según mi modo de dirigirme a las cosas. Y entonces, en esa medida, todo lo... vuelvo un poco al principio de este neoplatónico, ¿no? Del ser y el ente, ¿no? Del ser y el sentido. El ser es indisponible. El ser se presenta a mí de muchas formas, de muchas maneras. Y una y otra vez yo le doy un sentido a todo eso que aparece ante mí, a ese ser que se presenta como ente, digamos, que se presenta de una forma determinada, y yo le doy un sentido. Le tengo que dar un sentido, o sea, al menos es lo típicamente humano, o sea, tiene significación. Entonces, el tema de la ontología de la diferencia. Me parece que uno de los posibles puntos de partida para pensar, digamos, un poco si hay un sentido primero de la diferencia, uno de los posibles caminos es pensarlo desde aquí. Es decir, por una parte está el ser, que es indisponible, por otra parte está el sentido que damos a, digamos, a todas esas manifestaciones del ser. Los sentidos. Entonces, los sentidos son muchos. O sea, cada uno de nosotros probablemente no damos el mismo sentido a la realidad en ningún caso, por lo que estamos aquí. Compartiremos un mundo, etcétera, pero ser y sentidos, ¿no? Entonces, sentidos hay muchos. Yo puedo pensar, me estaba ocurriendo cuando Blanca, la primera vez que me habló de venir aquí, me dijo, ¿por qué no hablas de los oráculos caldeos? Ah, sí. Y yo le dije, hombre, los oráculos caldeos son unos textos muy breves que se consideran fragmentos nada más, que para los neoplatónicos de esta época, paganos en particular, son unos textos del siglo II que pasan por ser el equivalente a los evangelios cristianos. Además tiene ese estilo un poco polémico. Y todos lo utilizan como palabra revelada, como tal, ¿no? Y ahí se habla mucho de estructura triádica. Esto interesante. Ya lo sabía yo, que al final acabaría hablando de los caldeos. En realidad es un asunto muy... son fragmentos. Yo hace un par de meses, estuve con un grosso alemán que habló sobre los caldeos, manteniendo una interpretación radicalmente contraria a la más tradicional. Porque son fragmentos, entonces tienes que tratar de unir, a ver esto, si viene antes, si viene después, según venga antes, según venga después, el asunto sale completamente diferente, ¿no? Pero claro, son fragmentos que uno procede de Porfirio, el otro de Proclo, el otro de Pselos, el otro de no sé quién, bueno,
de aquí y de allá, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, hombre, hay también los filólogos para eso juegan normalmente muy fino, ¿no? Pero aún así, por muy fino que trates de acotar, ajustar todas esas piezas, te pueden salir cosas muy distintas. Pero lo que sí es verdad es que hay un elemento típico, los filólogos ya en el siglo II, que es tratar de pensar toda la realidad en términos de tres, ternarios, diríamos, ¿no? Digo el esquema básico, sin más, ¿no? El esquema sin entrar en detalles, ¿no? de dioses que hay por medio, etc. El esquema básico, en términos estrictamente filosóficos, es el siguiente. En cualquier realidad, empezando por la divinidad, hay tres elementos. Uno que es el ser, otro en segundo lugar que es la potencia o vida, la potencia, y uno tercero, en tercer lugar, que es la inteligencia. Es decir, en cualquier realidad está el ser, digamos que es como primario, o sea, que es el ser. En segundo lugar, ese ser se muestra con una vitalidad, un poder de expresarse, de desarrollarse, de realizarse, de llegar a ser, etc. Y todo eso termina siendo entendido, entendimiento que entiende, digamos, ¿no? De tal manera que son tres aspectos que en realidad es uno, es decir, que los tres se dan en todas las cosas, empezando por la divinidad, y que tiene una singularidad cuando lo comparamos, por ejemplo, con la Trinidad cristiana, y es que uno tiende a pensar que, bueno, pues el ser está hablando del Padre. De hecho, en el Verbo Escalda aparece ser como Padre, ¿no? En segundo lugar aparece la vida, la potencia, la fecundidad, en términos de este tenor. Claro, uno dice, bueno, esto parece que tiene más que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí aparece como lo segundo. Y en tercer lugar,